Tenemos a Lombana, Brenda Michelle. Estamos en contacto con Ricardo Lombana. Adelante. Adelante. Bienvenido, buenos días, Ricardo. Bienvenido a Primera Hora. Buenos días, ¿cómo están? Heriberto, Fátima, un gusto estar con ustedes y en Blast. Hombre, un placer tener a Ricardo Lombana, proyectos, la activación de Moca en el escenario político panameño, la situación, cómo la visualiza Ricardo Lombana. Estamos ante un escenario de muy poco circulante, la economía no despega. ¿Cuál es la posición de Ricardo Lombana frente al escenario que se vive en estos momentos en el país? Bueno, tal como lo hemos estado planteando a lo largo de estos meses, el gobierno nacional, el presidente Mulino llegaron a gobierno con una propuesta principal que fue la que le vendieron a todo el país, y es el famoso Chenchen, es decir, que la economía iba a volar, que la economía se iba a mover y que venían con un plan de reactivación económica muy importante y que prácticamente iba a llover dinero aquí del cielo. Más de un año de gobierno ha transcurrido y nos hemos dado cuenta los panameños, o se han dado cuenta los panameños, que no solo la promesa hasta ahora ha sido incumplida, sino que no existía un plan para la reactivación económica. Y es lamentable porque al mismo tiempo que los panameños hemos visto y se han dado cuenta que la promesa quedó en promesa o en mentira durante la época electoral, no solo, como decía, no tenían un plan para reactivar la economía, cosa que hubiesen podido empezar a hacer si hubieran querido, y recomendaciones y propuestas les hemos dado incluso al gobierno nacional para que reactiven la economía. Al mismo tiempo se ve que sí hay dinero o sí hay recursos para otras cosas que no son prioritarias en el país. Y me refiero, por ejemplo, haciendo un repaso a las reducciones de los gastos de planilla y los gastos innecesarios en el presupuesto general del Estado. No hemos visto un compromiso real de reducción del gasto, sobre todo en el gasto que no se requiere y que debería recortarse para redireccionarse a la reactivación económica. Hemos visto destino de fondos para compra de aviones, por ejemplo, aviones de combate, aviones de carga en $200 millones. Hemos visto recientemente el anuncio de la rehabilitación de una villa diplomática con sumas millonarias también. Hemos visto, y lo digo como amante de las mascotas, porque soy un amante de las mascotas y teníamos propuestas para ello, pero el destino de una cantidad de millones de dólares también para un hospital de mascotas, mientras el hospital oncológico está pidiendo 7 millones desde hace muchísimo tiempo. Y así la lista podría seguir de dineros destinados en sumas millonarias que si hubiera la intención de reactivar la economía se estuviera hace rato, se hubiera creado un fondo, como nosotros lo hemos propuesto, de ayuda no reembolsable y de microcréditos para los pequeños, medianos empresarios, microempresarios, y esto incluye a los pequeños productores, entre otras cosas que el gobierno pudiera estar haciendo. Así que lamentable, pero esa es la realidad y lastimosamente la habíamos advertido antes de las elecciones, pero esa es la realidad que tenemos los panameños en este momento. Hay otro escenario que se presenta en el Ministerio de Educación, no he escuchado en los últimos días, pero está latente allí la compra de no sé cuántos miles de computadoras, mientras hay escuelas que no tienen energía eléctrica, no tienen internet, no tienen piso. Son escuelas rancho, y el Ministerio de Educación, no es que no sea importante la tecnología, pero hay prioridades y hay prioridades. Entonces, ¿por qué destinar tantos millones de dólares a la compra de equipo tecnológico cuando hay escuelas que no tienen ni siquiera energía eléctrica? Bueno, eso va, Heriberto, en la misma línea de lo que planteaba. Al enfocar el Ministerio de Educación compras millonarias en computadoras, pareciera que hubiera otro interés, ¿no?, detrás. Y esto no es desde ahora, porque esto se viene advirtiendo desde el inicio de la gestión de la ministra
a cargo, la ministra Molinar a cargo del Ministerio de Educación. El problema de la educación en Panamá no es que no hay computadoras, eso lo sabemos. Ni siquiera que no haya internet. Nosotros estamos todavía en una fase muy primaria, muy prematura de la solución de los problemas reales de la educación, que tienen que ver con infraestructura adecuada, que tienen que ver con infraestructura digna, sobre todo en áreas de difícil acceso, que tienen que ver con la eliminación de escuelas rancho, que tienen que ver con el dotar a los docentes de los recursos que necesitan y los materiales y herramientas que necesitan, que tiene que ver con la misma formación y mejoramiento de la formación de nuestros docentes, que tiene que ver con comedores infantiles. Yo estaría invirtiendo en comedores infantiles, lo teníamos en nuestra propuesta y plan de gobierno. Todavía en Panamá hay estudiantes estudiando con hambre, lastimosamente en porcentajes que nos sorprenderían a todos. Es allí donde hay que poner realmente la inversión. Y de paso, aprovechando que estoy hablando en la provincia de Chiriquí, aunque estamos en internet y obviamente se escucha mucho más allá, nosotros teníamos un plan y le reiteramos al gobierno la importancia de los comedores infantiles, que no solo atienden una necesidad de alimentación o nutrición de los estudiantes, sino que a la vez crean una cadena de comercialización de productos y para los pequeños productores que suplen o deben suplir a estos comedores infantiles de productos básicos, sobre todo productos sembrados, cosechados y producidos en distintas regiones del país, principalmente en la región de Chiriquí. Buenos días, señor Ricardo Lombana. Le saluda Fátima Montenegro. Mire, sabemos que Moca logró el 40% de los candidatos a nivel nacional. Ahora, mi pregunta en temas de reducción de subsidio electoral, ¿qué opina usted? Sabemos que es realmente difícil llegar a un consenso en esos temas. Nosotros no hemos cambiado nuestra postura. Nosotros propusimos, desde que éramos independientes, desde que ni siquiera teníamos un partido, mi postura a nivel individual, porque en ese momento no existía un colectivo, siempre fue que el subsidio electoral debía reducirse al mínimo, ¿no? Porque no existía una necesidad de destinar tantos millones a la política. Y esa es la misma postura que hemos mantenido, a pesar de que tenemos un partido político. Si nosotros en 2 elecciones, primero como candidato independiente y luego ahora a la cabeza de un partido político, hemos demostrado con creces que no se necesitan millones para participar políticamente en un torneo electoral, y tampoco se necesitan millones para la actividad política, sobre todo en un país de tanta necesidad. Así que en la Comisión de Reformas Electorales es importante seguir insistiendo en revisar drásticamente, por ejemplo, a la mitad sería una propuesta que se podía considerar la reducción del subsidio electoral, y con eso es más que suficiente para el funcionamiento de los partidos y más que suficiente para la participación en torneos electorales, entre otras cosas que se deben revisar, obviamente, que tienen que ver con la rendición de cuentas que hacen los partidos y el Tribunal Electoral sobre el uso de sus recursos, y además sobre el fortalecimiento de las medidas de transparencia y rendición de cuentas de las donaciones privadas. Ricardo, la Asamblea Nacional es otro escenario también de complejidades. Cuando se eligen a los diputados para el quinquenio vigente, se creó una expectativa muy positiva. Las cosas han ido cambiando con el tiempo. En estos momentos, para utilizar una palabra, decepcionante a veces lo que vemos en la Asamblea Nacional de Diputados, donde Moca tiene también su representatividad. ¿Cuál es el balance que tiene Ricardo Lombana sobre la labor de la Asamblea Nacional de Diputados? Mira, en general, yo sí tengo que reconocer que el pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Se dice comúnmente, el pueblo tiene una opinión acerca de la Asamblea, y yo creo que hay que prestarle atención a lo que el pueblo piensa de la Asamblea. Si la Asamblea está recibiendo una mala evaluación por parte de los ciudadanos, entonces, al buen entendedor, pocas palabras, la Asamblea y por ende los diputados que la componen no le han dado a la ciudadanía o no han hecho las transformaciones que la ciudadanía está esperando de su Asamblea. Así que, en general, es decir, en términos de órgano del Estado,
y de acciones colectivas, la Asamblea todavía tiene asignaturas pendientes muy importantes, como por ejemplo una reducción drástica de su presupuesto, que es importantísimo para ganarse la confianza ciudadana. Por otra parte, la eliminación de los privilegios que rodean a los diputados de la República, y hablo de privilegios no solo económicos, sino privilegios judiciales, a la hora pues de rendir cuentas y de ser investigados. Y por último, la retoma de proyectos importantes que la ciudadanía está esperando, como por ejemplo la reforma del reglamento interno, que permita las transformaciones que la Asamblea Nacional está necesitando desde hace mucho tiempo, incluyendo eliminación de privilegios, incluyendo reducción de beneficios, incluyendo descontar, por ejemplo, a los diputados que no van a trabajar, incluyendo medidas que tienen que ver con el tamaño de las planillas o el tamaño de los equipos que pueden contratar los diputados, entre muchas otras cosas. En cuanto a la bancada de Moca, o bancada Seguimos, hoy conformada por 3 diputados de Moca y el diputado Becerra Richard, yo te tengo que decir que yo me siento muy orgulloso de nuestra bancada, porque si revisas hacia atrás, desde que inició el periodo legislativo hasta ahora, no solo ha sido una voz en defensa de los ciudadanos, sobre todo en la lucha contra la corrupción y el despilfarro de fondos públicos, sino que cuando revisas los proyectos de ley o anteproyectos de ley presentados por diputados del movimiento Otro Camino, hay un mensaje claro de que se está intentando desde la minoría empujar proyectos de ley y iniciativas legislativas que realmente tengan un beneficio en la ciudadanía, y así lo seguiremos haciendo y así seguiremos en coordinación con nuestra bancada para que, aunque seamos minoría, poder incidir en los cambios que la ciudadanía está esperando, tanto en términos de órgano legislativo como en términos de proyectos de ley que pueda proponer nuestra bancada. Señor Ricardo Lombana, estamos enfrentando una tasa de desempleo la más alta en los últimos 5 años. Conocemos, el ciudadano conoce los problemas de manera puntual, esos factores, pero ¿cuáles son esas soluciones o al menos lo que usted considera? Mira, hay muchas cosas, pero hay cosas sencillas. Nosotros hoy, si tuviéramos en gobierno hoy, o si pudiéramos estar tomando una decisión hoy, no digo el 1 de julio, digo hoy, yo le diría al presidente, y se lo dije el otro día a través de un video que colgué en mis redes sociales, a veces nos queremos enfocar demasiado en las mega obras, y las mega obras son importantes. Un tren es importante definitivamente que conecte la República de Panamá, así como otras mega obras podrían ser importantes. Pero a veces nos desenfocamos de las obras de envergadura mediana o de las obras pequeñas que activan la economía rápidamente. Y me refiero a que este país, por ejemplo, si tú agarras pequeños caminos de producción que requieren muchísimos productores pequeños y medianos para poder de una manera mucho más eficiente llevar sus productos de las áreas productivas a mercados o de las áreas productivas a centros de distribución. Solamente con una inversión mucho menor a la de las megaobras puedes reactivar o puedes activar la construcción o rehabilitación de caminos de producción. Número 2, cuando tú te enfocas en problemas como veredas, reacondicionamiento de aceras o de veredas, como decía, reacondicionamiento de parques a nivel nacional, temas de acueductos rurales, la inversión que hay que hacer en infraestructuras de centros de salud. No me refiero a centros de salud nuevos, sino el reacondicionamiento de muchos centros de salud que se están cayendo a nivel nacional. Solo para mencionarle a usted una lista pequeña. Existe una oportunidad de reactivar económicamente muchas áreas del país con mucho menos presupuesto del que se aspira reactivar la economía con una mega obra.
que demora muchísimo más y que no necesariamente genera empleos tan rápido ni tampoco distribuidos en todo el país. Entonces nosotros le hemos recomendado al presidente que, por ejemplo, si él realmente tuviera la intención de recortar gastos, por ejemplo, los gastos de los consulados, los gastos de las notarías, 2 iniciativas legislativas han sido detenidas y han sido impulsadas por Moca desde la Asamblea y desde la campaña electoral para que se reforme la recaudación o el mecanismo o el esquema de recaudación de los consulados de Marina Mercante, que reciben sumas millonarias, a veces multimillonarias, que no entran al país ni a la economía nacional, sino que quedan en los bolsillos de cónsules. Y por otra parte, las notarías, que se reparten políticamente y muchos millones de dólares quedan en manos de los dueños de las notarías, que usualmente son donantes de campaña o usualmente son políticos con los que hicieron alianzas. Si tú agarras nada más esos 2 rubros y los redestinas a crear un fondo y con ese fondo les das préstamos, micropréstamos e incluso quienes califican fondos de ayuda no reembolsable, como dije antes, y pones eso en los bolsillos y en las mesas de los micro y pequeños productores, y esto incluye a los pequeños empresarios, la economía se mueve con los micro, pequeños y medianos empresarios. 70% de la economía se mueve con los pequeños, pero nos venden con gran mercadeo el tema de la mega obra, como si la mega obra fuera la salvadora de la economía, cuando realmente hay que apostar a estos elementos con propuestas puntuales que son realizables, como las que yo estoy mencionando, pero que simplemente pareciera no haber interés, porque lo revisábamos en la primera pregunta, aquí los fondos se destinan a otras cosas que no son necesarias, que no son importantes y que pareciera que estuvieran más buscando la oportunidad de hacer negocios que la oportunidad de que los panameños que realmente necesitan y están fregados puedan poner la paila o el arroz en la mesa. Reactivación de la mina, Ricardo Lombana. ¿Cuál es la posición de Moca como partido político, de Ricardo Lombana como dirigente político? Sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Mire, nosotros planteamos en la campaña una postura, y no solo en la campaña, sino desde mucho antes, de todas las razones, sobre todo de daño ambiental irreversible que había causado la actividad de minería a cielo abierto en Panamá. Y esa es una postura que nosotros no vamos a cambiar. Sin embargo, como lo he dicho en otras ocasiones, nosotros no tenemos la palabra de todos los panameños. Yo no soy el dueño de la opinión de todos los panameños, ¿no? Y si los panameños quisieran ir a una consulta popular, que el tema fuera a un ejercicio democrático en el que cada panameño pueda dar su opinión, porque es algo que he estado escuchando, de que por qué no lo someten a una consulta, por qué no lo someten a la opinión de todos los panameños. Nadie podría oponerse a eso, a que sean los panameños los que al final decidan si se quiere seguir adelante con una actividad como esta. Pero la postura nuestra es una postura expresada desde hace muchos años, es una postura de convicción y es una postura que se mantiene con respecto a la prohibición y la no actividad de minería a cielo abierto, minería metálica a cielo abierto en la República de Panamá. El día de ayer estábamos conversando sobre la percepción de la ciudadanía a aproximadamente más de un año de gestión del presidente José Raúl Mulino. Precisamente 76,3% de los ciudadanos desaprueban la gestión del presidente. Y también, por otro lado, la estrategia de comunicación presidencial, que al inicio fue una buena alternativa, la conferencia semanal todos los jueves, pero ahora también enfrenta un golpe del 74,7% de desaprobación. En función de esa información, ¿qué opina usted? ¿Qué ha cambiado? Y realmente es alarmante porque no ha pasado realmente 2 años. Estamos hablando de 1 año aproximadamente y unos cuantos meses. ¿Sabe qué es lo más grave de eso, Fátima? Lo más grave de eso, no solo veamos los importantes porcentajes de desaprobación, sino que pongamos al lado de eso que el presidente ha dicho en varias ocasiones que no le importa que el pueblo lo desapruebe
que el pueblo no lo quiera o que el pueblo piense que lo está haciendo mal. Y eso es una señal muy peligrosa, porque el presidente se debe al pueblo panameño, y cuando tú simplemente sabes que el pueblo no está de acuerdo con lo que estás haciendo, ni con tus formas, ni con el fondo, ni con las medidas que estás tomando, y tú simplemente dices no me importa y te desconectas de escuchar a quien realmente es la razón de ser de tu trabajo y de tu gestión como presidente, yo creo que es peligroso el camino que eso puede tomar, número uno. Y número dos, yo creo que esos porcentajes de desaprobación el presidente se los ha ganado no solo por las acciones que han faltado, por las promesas incumplidas, que ya el pueblo se ha dado cuenta que eran mentiras de campaña, como la de la reactivación económica y el Chenchen, como dije al principio, que el Chenchen sí existe para algunos, un grupito, pero no existe para la mayoría. Pero además de las acciones que hemos visto a lo largo de este año, las formas del presidente. Todos los jueves el presidente es ofensivo, insulta, descalifica a quien piensa distinto, arremete contra los periodistas que se han atrevido a hacer preguntas incómodas, que no han sido muchos, han sido pocos los que se han atrevido. Entonces, el pueblo panameño está hablando claro a través de estas encuestas y estas mediciones, diciendo, estamos rechazando al presidente, uno, porque no lo está haciendo bien, dos, porque desaprobamos sus acciones, y ya hemos aquí mencionado varias de esas acciones. Tercero, es porque no ha cumplido sus principales promesas de campaña, ni ha dado muestras de que tenía un plan para cumplirlas. Y número cuatro, porque en su lenguaje, en sus formas y en sus expresiones está despreciando al pueblo panameño. Entonces ahí están los números que reflejan esa realidad, y a mí no me sorprende. A mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que el presidente siga diciendo que no le importa, porque esto entonces puede llevarnos por caminos peligrosos, porque ya la historia política, no solo la panameña, la historia política mundial, si la revisamos, sabemos cómo terminan los presidentes y los jefes de Estado que han empezado a divorciarse del pueblo de tal manera y han dicho, a mí no me importa lo que piense el pueblo, a mí lo que importa es lo que piense yo, y yo soy el dueño de la verdad. Eso no va por buen camino. Muchísimas gracias, señor Ricardo Lombana, por su participación. De verdad que estamos agradecidos con la aceptación a la invitación a aportar en el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a todo el equipo de producción de la emisora, y también a todo el pueblo chiquitano que está en sintonía y mucho más allá. Espero que nos veamos pronto presencialmente allá en la altiva provincia chiricana. Y buenos días. Esperamos, Ricardo. Gracias.